Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. La epidemia de la COVID, que cual fantasma recorre el mundo, ha dejado tras de sí una estela de millones de personas contaminadas, cientos de miles de muertos y sobre todo una serie de víctimas dadas las contaminaciones que esto ha provocado, entre otras niños y adolescentes que se encuentran entre los primeros afectados por esta pandemia. Para hablar de ello, de sus consecuencias, de qué soluciones se pueden encontrar, de las experiencias que hay a este respecto, saludamos aquí en nuestro estudio a Marie-Rose Moro, psiquiatra infantil, autora de una serie de libros en la materia que se pueden encontrar en inglés, francés y español, y doctora también en este tema en el Hospital Cochin de París. Marie-Rose Moro, bienvenida a esta Escala en París. Muchas gracias. Encantada. Gracias por acompañarnos. Marie-Rose Moro, la pandemia de la COVID que asola al mundo, decíamos, desde hace ya más de un año, ha provocado una crisis de múltiples facetas, económica, social, sanitaria, pero dentro de todo esto ha afectado particularmente a ese sector de la humanidad, niños y jóvenes, que de repente se han encontrado frente a un vacío. Sí, hemos tardado, me parece a mí, a reconocer los efectos de la pandemia sobre los niños y los adolescentes. ¿Se acuerdan que al principio se dijo que los niños contaminaban, que cosas así que no eran verdad, ¿no? Pero tardemos en darnos cuenta de los efectos y más que nada los efectos psicológicos de la pandemia. Vamos a verlos, y también de los medios que hemos utilizado para luchar contra la pandemia. Pero ahora ya sabemos que estos efectos son muy importantes. Entonces, se pueden reconocer en función de las edades, ¿no? Primero, los bebés. Hay que saber que los pequeñitos de 0 a 3 años sufren bastante de la pandemia. ¿Por qué? Primero porque las condiciones de sus padres, el parto, el embarazo, el parto y después los primeros días, 1000 días, como se dice, que son los muy importantes de estos bebés, pues los padres están en condiciones malas, ¿no? En dificultades. Las madres están muy solas, sin poder tener bastante ayuda, ¿no? Y entonces estos bebés han tenido muchos trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Y las madres han padecido de mucha depresión del posparto. Esto en el mundo entero, ¿eh? Pero como se parecía que había cosas más importantes, entonces no las hemos visto. Se subestimó mucho. Eso para los bebés. Después vienen los niños de la edad escolar. Estos niños, usted se acuerda que en muchos sitios en el mundo las escuelas cerraron. Vamos a volver sobre ese tema, ya. Disculpe usted. Pero lo que quiero decir es que la vida de esos niños cambió en la casa y cambió afuera de la casa. Y estos niños, más que nada, los que han tenido son trastornos de ansiedad, es decir, manera de expresar con el cuerpo su angustia, su dificultad, y también los efectos de los duelos, porque han perdido abuelos, claro, y el miedo del exterior, ¿no? Le interrumpo en este propósito. Usted siguió recibiendo niños durante la ola de la pandemia, la parte más aguda de esta pandemia, aquí en Francia notablemente. Justamente, denme 2 ejemplos de lo que usted pudo ver de estos jóvenes que la consultaron, o niños que usted consultó. ¿Qué es lo que resaltaban ellos? Sí, le voy a dar un ejemplo de niño y un ejemplo de adolescente. Nosotros seguimos haciendo consultas durante todo el tiempo. Al inicio de la pandemia lo hicimos por teléfono y por visio, por teleconferencias, ¿no? Pero muy pronto hicimos que los niños y los adolescentes vinieran a la Maison Solane, la casa de los adolescentes. Al Hospital Cochin. Al Hospital Cochin, en París. Primero, por ejemplo, me acuerdo de una niña que consultó el mes de marzo. Pues esa niña tenía 10 años, entonces ya no tenía escuela desde hace más de un mes. Y
sus padres le habían explicado mucho que el exterior no se podía salir, que era como una guerra, que había un bicho. Bueno, todos esos miedos que se dice a los niños para que ellos cambien su comportamiento y acepten de estar en la casa, de no salir y eso. Entonces la niña, como si fuera demasiado, escuchó demasiado, ¿no? Entonces ella empezó a desarrollar como un miedo del exterior. Entonces, esa niña empezó a decir que nadie podía salir. Sí, claro, el padre tenía que salir en algunos momentos, la madre tenía que... No, se ponía a llorar, a dar gritos. Una especie de traumatismo. Sí, si tú sales, te vas a morir, ¿no? Me lo has dicho. Entonces, tú no puedes salir. Empezó a ser tiránica, ¿no? Y empezó a tener muchos dolores en el cuerpo, por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, llegó un momento que sus padres llamaron por el teléfono y dice, bueno, no sé si es el COVID o otra cosa, pero esta niña tiene un miedo y en realidad era trastornos que nosotros llamamos fóbicos, es decir, que el exterior da miedo, ¿no? Ese es el primer ejemplo. El otro son los adolescentes, que los adolescentes han tenido seguramente en las diferentes edades, los que han padecido más y que padecen más son los adolescentes. Y esos adolescentes empezaron por tener trastornos de ansiedad y muy pronto depresión y ganas de morir, ¿no? Entonces, lo que a mí me tocó más fue, por ejemplo, un niño de 16 años y medio, que él vivía bien con sus padres, sus hermanos, sus amigos y eso, y su abuelo murió en el hospital de COVID, ¿no? Y él, bueno, estaba en la casa, muy poco, salir muy poco, no ver a sus amigos, no podía ir al deporte, ya no podía hacer nada al exterior, ¿no? Entonces empezó a desarrollar la idea que, bueno, ¿para qué vivir, no? ¿Qué significa para mí vivir? Esas ¿Qué importancia tiene? Claro está. Esas preguntas de los adolescentes, ¿no? Y entonces, ¿cómo se dejó morir, ¿no? Es decir, estaba en la habitación, ya no quería salir, no quería comer, no quería hablar a sus amigos, no quería escuchar música con sus amigos por teléfono o por esos medios de comunicaciones que tenemos durante esta pandemia que nos ayuda a tener relaciones. Él había perdido el gusto de la relación con el mundo exterior. Y esto... hay que decir que hoy tenemos en Francia, pero en toda Europa, y las cifras son casi igual de las que tenemos en el mundo, casi todas las mismas, tenemos entre 20 y 40% de aumentación en función de las edades de demandas de consultas, ¿no? Es muchísimo. María José Moro, estamos, claro, hablando de un país que tiene los medios para atender a una buena parte de la población. Hay una parte que se queda fuera, sí, efectivamente, pero bueno, al menos existe esta posibilidad. Usted ha tenido oportunidad también de estar en México, en Argentina, en Colombia, en países de América Latina, donde esos medios son mucho más restringidos, mucho más limitados. Hay gente que dice, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es el país que más ha confinado en el mundo, más de un año, donde los jóvenes estuvieron fuera de las escuelas, hay gente que empieza a decir, estamos frente a una generación perdida. ¿Es válido este tipo de argumento, piensa usted? He hecho muchos intercambios y conferencias con Argentina porque tengo muchas relaciones con Argentina y por ejemplo, durante la pandemia. Y yo no estoy de acuerdo, aunque sé, es verdad, hay muchas, en Francia, en Europa, hay muchas inigualdades y mismo para poder tener consultas. Y yo sé que en Latinoamérica, en todos los países que ha dicho usted, es todavía más difícil y hay más diferencias y más dificultades, pero... no se puede decir que la generación que está del COVID es una generación sacrificada. No, porque sería decir, como se dice en francés, una pena doble, ¿no? Es decir, sí, han tenido muchas dificultades. Sí es verdad que lo más que hoy es mañana, es decir, cómo esos jóvenes se representan el mundo de mañana, su función, su papel en el mundo, la capacidad para ellos de actuar y de cambiar el mundo. Es verdad que todo eso es un poco difícil para ellos, pero decir que son sacrificados, es decir, que ya no hay nada que hacer, eso no corresponde ni
la realidad de los niños y de los adolescentes, que muchos de ellos mismos, las historias que yo le contaba antes por ejemplo, este adolescente que perdió el deseo de salir. El deseo de salir y el deseo de vivir, pues él lo volvió a encontrar. Bueno, él tuvo la posibilidad de hablar con un psicoterapeuta durante unas semanas más que nada, y eso le hizo mucho bien, pero yo he visto muchos adolescentes encontrar modalidades de salir de eso. No se puede decir eso porque sería nuestra visión, nosotros los adultos del mundo, y es quitarle todavía la posibilidad de resiliencia, de competencia. Hay esta palabra que yo iba a citar, me la ha sacado usted de la lengua, la resiliencia, es decir, la posibilidad de adaptarse y ir avanzando. Aquí en Francia, por ejemplo, empezamos a una especie de vuelta a la normalidad, pero que no es tal. Viendo a futuro, se empiezan a abrir las escuelas con ciertos límites. El trabajo colectivo, el hecho de volver a la colectividad, a volver a ver a la gente, esto puede servir una especie de trampolín eventualmente para que estos jóvenes que han pasado por un periodo muy complicado, es una generación muy formada, pero al mismo tiempo se le dice no debes de salir, lo que usted nos comentaba en un primer momento, esto podría permitir que superen este traumatismo colectivo. Claro, esto es muy importante, el hecho de salir y de volver a encontrar sus posibilidades de relaciones, de comunicaciones, de interacciones. Eso es lo fundamental para los niños y los adolescentes. Pero tenemos que tener cuidado de no hacer el mismo error que hicimos durante la crisis, ahora en este momento de la post-crisis, porque al nivel psicológico los efectos de lo que hemos vivido, que son, por ejemplo, igual los efectos de una guerra en otras situaciones, pues al nivel psicológico son todavía más importantes después, porque al momento que ya el peligro exterior ya no es tan fuerte, se puede decir, tengo miedo, no estoy bien, no tengo ganas, más todavía que antes, porque antes había que sobrevivir, y después estamos en una situación no solo de sobrevivir, sino de inventar una nueva manera de vivir, porque esta crisis no es un año y medio y después pasamos a otra cosa, ¿no? Es algo que va a tener efectos y que yo creo que va a permitir a la nueva generación de tener fuerza y de tener inventividad, pero no, hay que ayudarles. Hay que ayudarles, hay que tener confianza en ellos. Lamentablemente el tiempo se nos va muy rápido, Marie-Rose Morgeau. Yo quiero agradecerle su presencia aquí. Yo recuerdo que usted es psiquiatra de niños y adolescentes que trabaja en el Hospital Cochin, que tiene una amplia bibliografía que les recomiendo la consulten a propósito de este mundo de los niños y adolescentes y de cómo han sido afectados por la COVID. Gracias por haber estado en esta escala en París. Gracias. A ustedes les damos una nueva cita en otra escala en París la próxima semana.